¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los estadios mexicanos que quiero conocer. Quédense porque en realidad, bueno, si eres mexicano no te va a sorprender tanto porque sabes de la grandeza y de la historia que tiene este país a nivel fútbol. Pero si eres de otro país y tal vez no estás muy al tanto sobre la historia de los estadios mexicanos, créeme que como yo vas a estar súper sorprendido porque son estadios brutales. Así que vamos a comenzar. Te voy a dar la lista de los 7 estadios que más deseo conocer en México, lo cual no significa que no quiera conocer otros, pero es para darle, digamos, un toque un poco más intenso y especial. Así que vamos a darle y espero que les guste mucho. Creo que se van a sorprender mucho con lo que vamos a encontrar acá. Comencemos. Vamos a comenzar entonces hablando en el puesto número 7 del estadio Agustín Coruco Díaz. Este estadio que está ubicado en la ciudad de Zacatepec, en el estado de Morelos. Este estadio fue inaugurado en el año de 1964 y tuvo una remodelación en el año de 1914. Es la casa del equipo Los Escorpiones de Zacatepec y tiene una capacidad para 28,000 espectadores, lo cual es un estadio, digamos, de un tamaño mediano, podríamos decir. Sin embargo, este estadio, ¿por qué está acá? Comparado con los demás estadios de este top, o no es un top como siempre digo, es más bien una lista de estadios que deseo conocer. Comparado con los demás estadios que vamos a encontrar, este tal vez no tiene tanta historia. Sin embargo, ya como pueden ver, les voy a recomendar que vean este video para que se den cuenta de que en estos tops que yo vengo haciendo siempre coloco ya por tradición un estadio verde y blanco. Soy colombiano, mi equipo es el Atlético Nacional y ver un estadio verde y blanco siempre me llama mucho la atención. De los estadios verdes y blancos de este país, quizás este es el más hermoso en mi opinión. Su estructura exterior me parece fantástica y a nivel interior también está muy bien. Tiene unos colores muy llamativos y bueno, como pueden ver en las imágenes, es un estadio demasiado precioso, aunque no tenga, como digo, tanta historia. Sin embargo, simplemente por puro gusto visual, por puro gusto, digamos, personal, lo quiero colocar en esta lista. Y bueno, Zacatepec es una ciudad de la que se escucha poco en otras partes de Latinoamérica, pero ya podemos ver acá que tienen un estadio fantástico. Así que número 7, estadio Agustín Coruco Díaz. Bueno señores, en el puesto número 6 tenemos el estadio Nemesio 10, que está ubicado en la ciudad de Toluca del Lerdo, en el estado de México. Este estadio tiene muchísima importancia porque ha sido parte de múltiples sucesos importantes a nivel histórico y es la casa del famoso equipo Toluca, uno de los equipos más populares y más destacados del fútbol mexicano, tanto a nivel local como a nivel internacional. Este estadio fue inaugurado en el año de 1954 y tiene como apodo La Bombonera, digamos como una alusión al estadio argentino del Boca Juniors, por su singular aspecto físico y también porque, pese a no ser un estadio tan grande, por su forma cuadrada, digamos que tiene un estilo bastante inglés. Los hinchas están muy cerca de la cancha y cuando apoyan hacen que se sienta mucho, digamos, en el ánimo de los jugadores. Se siente muchísimo la presión y el apoyo para los locales y la presión para los visitantes, por supuesto. Así que es un estadio que por esta estructura también lleva mucho, digamos, de los hinchas a los jugadores. Como dato curioso, este estadio se encuentra a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que haya, digamos, una escasez de oxígeno para los equipos que no están acostumbrados a esto. Esto también pasa en países como Colombia, en Bogotá, o en, por ejemplo, Ecuador con Quito, que son alturas más o menos similares. Ya tenemos a La Paz, que es ya todavía muchísimo más, pero Toluca tiene estas características también, así que esto puede jugar a favor del equipo cuando juegan en casa. Este estadio acogió 4 partidos del Mundial de México 70 y 3 partidos del Mundial de México 86, todos por fase de grupos. También fue sede de 3 partidos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 90, fue sede del Mundial Sub-20 del año 83 y fue sede auxiliar de los Panamericanos del 75 para el deporte fútbol para la Ciudad de México. Además ha sido sede de 5 finales de Conca Champions, incluyendo las del 68 y 2003 en las que Toluca salió campeón del continente. Así que, como podemos ver, es un estadio con demasiada historia, es un estadio que ha participado en 2 Copas Mundiales y en los Juegos Olímpicos. Es un estadio bastante impresionante y también a nivel de arquitectura, a nivel de estructura, luego de su renovación, me parece un estadio precioso, como pueden ver en las imágenes y como han podido ver durante esta charla que les estoy dando sobre este estadio Nemesio 10. Es un estadio fantástico, así que juzguen ustedes. En mi opinión, el número 6, y me encantaría ir a Toluca algún día y conocerlo. Yo sé que te está encantando este video, yo sé que te encanta conocer sobre la historia de los estadios y también sobre todos los hitos que han sucedido en ellos. Suscríbete, eso le ayuda mucho a este canal y me ayuda muchísimo para que sigamos haciendo crecer esta linda comunidad que tiene las redes sociales. Sígueme en ellas
que este proyecto lo estamos llevando a cabo con mucho amor para todos ustedes. Continuemos con el siguiente. En el puesto número 5 tenemos al Estadio Caliente de la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California. Es un estadio que primero que todo se encuentra muy cerca de la frontera con los Estados Unidos, así que es un estadio, digamos, en una ubicación geográfica muy interesante. Es el hogar de los Xolos de Tijuana, un equipo que ha venido destacando en los últimos años en la Liga Mexicana y es una ciudad bastante importante para este país. Fue inaugurado en el año 2007 y tiene una capacidad para más o menos 27,000 espectadores. Algo que me llamó mucho la atención, que me voló la cabeza, aparte de que es un estadio muy moderno, bastante nuevo y muy bonito, es ese pantallón que tiene. O sea, Dios, yo nunca había visto una pantalla tan grande en un estadio. No sé si tiene un récord mundial o si está en un top 5 o algo así, pero si no, entonces no quiero saber qué tan grandes son las demás, porque esta pantalla me parece gigante. Yo nunca había visto algo así en un estadio de fútbol. Entonces, wow, es genial. Como pueden ver en las imágenes, yo qué sé, es como 5 veces más grande que cualquier pantalla convencional. Yo sé que es un tema un poco tonto, pero llama demasiado la atención. Bueno, como otro dato curioso, es el único estadio, bueno, esto lo encontré en internet, ya ustedes me confirmarán en los comentarios si es cierto o no, pero es el único estadio mexicano, según esta fuente, que tiene un hotel dentro del estadio en el cual los jugadores pasan la noche antes del partido y bueno, se pueden concentrar acá más fácilmente y hacer sus entrenamientos y sus prácticas con mucha más facilidad. Tiene también muchísima fama porque cuando los hinchas están apoyando también están muy cerca a la cancha, así que esto genera mucha presión a los jugadores y le da mucho aliento a los locales, como en el estadio anterior. Y bueno, ya por estos temas que ya les mencioné y también por su bonita estructura, este estadio tiene que estar en la lista de los estadios que quiero conocer en la famosísima ciudad de Tijuana, en Baja California. Así que continuemos con el siguiente. Bueno, mi gente, continuando con el próximo estadio, tenemos que mencionar al grandísimo estadio Cuauhtémoc en la ciudad de Puebla. Ese estadio fue nombrado en honor a uno de los emperadores aztecas, resaltando así la rica historia precolombina de este país mexicano. Ese estadio fue inaugurado en el año de 1968 y tiene una capacidad actualmente para 51,000 espectadores aproximadamente. El conocido como el Coloso de Maravillas recibió una importante remodelación en el año 2015 y ahora tiene esta estructura y este aspecto que ustedes pueden ver en pantalla, que es tan espectacular y tan llamativo. Es el primer estadio en América Latina en tener una cobertura exterior toda hecha en ETFE, que es una estructura o un material, digamos, bastante resistente a la corrosión, al calor y a otro tipo de condiciones inclementes climáticas, y también tiene, digamos, una estructura colorida muy bonita. Este estadio tiene una estructura no similar, pero en un material, digamos el mismo material, por ejemplo, que el Allianz Arena de Múnich o que el Estadio Nuevo San Mamés de la ciudad de Bilbao, del Athletic Club de Bilbao. Así que tiene una estructura bastante particular. Es también el estadio más alto a techo de todo el país de México. Aquí pueden ver qué tan alto es. Y bueno, obviamente mencionar que es la Casa del Puebla, que es un equipo bastante tradicional en el país mexicano. Este estadio fue sede de 3 partidos en el Mundial de México 70. También fue una sede alternativa en los Juegos Olímpicos del 68 para el deporte de fútbol, y en el Mundial de México 86 tuvo más protagonismo, en el cual acogió 2 partidos de fase de grupos, uno de octavo entre Argentina y Uruguay, que Argentina sería el futuro campeón, ganando 1-0. También tuvo un partido de cuartos entre España y Bélgica, y también acogió el partido por el tercer lugar entre Francia y Bélgica, en el cual los franceses ganarían por 4-2 para hacerse con el tercer lugar de esta histórica competición mundial. Y más allá de ya todo lo mencionado, que es demasiada historia, ya quisiera algún estadio colombiano tener tanta historia como esta. Tengo que decir que me parece demasiado precioso. Me encanta el color azul. El azul y el blanco me parece una combinación preciosa, y ese estadio con su estructura exterior, con su estructura interior y con todos esos detalles en su infraestructura, me parece que es una volada de cabeza. Es un estadio fantástico, así que claro que sí está en mi lista de estadios por conocer en este hermoso país. Así que bueno, continuemos con el próximo. Bueno, señores, en el puesto número 3 tenemos al hermosísimo estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, perteneciente al Club Rayados de Monterrey. Fue inaugurado en el año 2015 y es por supuesto uno de los estadios más modernos de toda América entera, contando incluso los Estados Unidos, con una capacidad para más de 50,000 espectadores. Es un estadio con una estructura fantástica, tiene unos colores preciosos, es demasiado moderno y se le conoce como el Gigante de Acero a modo de cariño en su ciudad. Este estadio, pese a su corta edad, ya cogió 2 finales de la Conca Champions, que es la Copa Libertadores de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, en el 2019 y en el 2021, en las finales contra Tigres y en la final contra América de México.
las cuales las dos las ganaría este equipo de Rayados. Así que muy bien, una muy alta eficacia por parte de este equipo jugando finales en casa. También fue sede del campeonato femenino de la CONCACAF en el 2022 y por supuesto que será uno de los 3 estadios mexicanos en acoger la Copa Mundial del 2026 United en Canadá, Estados Unidos y México, y junto con Guadalajara y Ciudad de México esta ciudad acogerá este campeonato mundial que estoy seguro que traerá muchísima alegría. De hecho, si quieres que te haga un video con los estadios del Mundial de United 2026, déjamelo en los comentarios y por supuesto que lo grabaré para todos ustedes. Así que continuemos. Bueno, no sin antes decir que wow, ese estadio es maravilloso y tengo que estar allá en algún momento y también conocer esta ciudad tan famosa y tan bonita. Así que continuemos ahora sí. Bueno, mi gente, en el segundo lugar de los estadios que más me encantaría conocer en este bello país mexicano se encuentra el estadio Akron, o el estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara, un estadio bastante popular en Sudamérica, al menos en Colombia es un estadio que ha dado mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque como pueden ver en este momento tiene una estructura demasiado preciosa. Para mí es uno de los estadios más hermosos del mundo, uno de los estadios más hermosos de América, pero por supuesto y con diferencia, y además tiene esta estructura exterior tan natural, parece como, yo qué sé, una nave espacial, toda así con este pasto, cubierta, es algo increíble. O sea, yo no conozco otro estadio en el mundo, bueno, nunca he estado allí, pero no he visto nunca otro estadio en el mundo que tenga una estructura que esté llevada tanto a lo natural, con árboles y con céspedes. Brutal, es preciosísimo. Este maravilloso estadio tiene una capacidad para alrededor de 50,000 espectadores y fue inaugurado en el año 2010. Es la nueva casa de las Chivas Rayadas de Guadalajara desde el 2010 y lo lleva haciendo por 13 años. Así que tienen ya muchísima historia y entre sus hitos más importantes se puede mencionar que fue sede de 8 partidos de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 en el año 2011, incluyendo una semifinal entre Brasil y Uruguay. También fue sede de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Panamericanos del 2011 celebrado en Guadalajara, es decir, fue el estadio sede principal de estos prestigiosos Juegos Americanos. Fue también sede de la final de la Conca Champions en el 2008 entre las Chivas y el Toronto, y en el 2010 fue sede de la final de la Copa Libertadores en su primer año de vida entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y el Inter de Porto Alegre. Desafortunadamente para nuestros amigos de las Chivas, el campeón terminaría siendo el Inter. Sin embargo, la historia queda y haber comenzado su vida, digamos, útil este estadio con una final de Copa Libertadores, para mí que soy sudamericano, le da demasiado prestigio. Entonces todo esto que les mencioné, sumado a que también será uno de los estadios de este Mundial 2026 United, pese a su corta edad, tiene muchísimo prestigio. Es un estadio muy hermoso, muy espectacular. Me encanta su color, me encanta su estructura interior y más que todo me encanta su estructura exterior, y ojalá yo tenga la oportunidad de conocerlo en esta hermosa ciudad de Guadalajara, que no sé en realidad si es la segunda o la tercera ciudad más importante. Déjenmelo en los comentarios también, ustedes amigos mexicanos, y continuamos con el próximo. Y llegamos al esperado puesto número 1, el estadio que más me encantaría conocer de este hermosísimo país. Es un estadio que no es tan moderno, pero que igual tiene tantísima historia que yo tengo que estar allá en algún momento sí o sí. Y estamos hablando de la misma ciudad, del puesto número 3 de la hermosa ciudad de Guadalajara, el Estadio Jalisco. Este coloso, este estadio increíble que tiene tantísima historia, es la casa del Atlas de Guadalajara y también fue la casa de las Chivas desde el año 60 hasta el año 2010, cuando inauguraron su estadio Akron. Conocido como el Coloso de la Calzada de Independencia, este estadio actualmente cuenta con una capacidad para alrededor de 57,000 espectadores. En el pasado contó con una capacidad para alrededor de 60 y pico mil, 70,000, algo así. Y bueno, se ha ido recortando para brindarle más comodidad a los hinchas en su interior. Sin embargo, sigue teniendo una capacidad bastante considerable y, si no estoy mal, es el segundo estadio más grande de México todavía. Creo que sigue siendo más grande que el estadio BBVA Bancomer. Sin embargo, no sé cuál es la capacidad del estadio universitario de la Ciudad de México, que también es bastante grandecito. Bueno, este fantástico estadio fue hogar de las 2 copas mundiales que ha acogido México hasta ahora, en el 70 y en el 86. Fue hogar de 8 partidos en el Mundial de México 70, incluyendo la semifinal entre el futuro campeón Brasil y Uruguay, el cual ganarían los brasileños por 3-1. Además, es el estadio más importante actualmente del estado de Jalisco
pese a que el estadio Akron va cogiendo cada vez más muchísima importancia. Este sigue siendo el más importante por historia. En el Mundial del 86 acogió 6 partidos, contando uno de octavos, uno de cuartos y uno de semis entre Francia y Alemania Federal, el cual terminaría ganando Alemania por 2-0 para pasar a la final contra la Argentina de Maradona. Además de esto, fue sede de la Copa Confederaciones del año 99. ¡Qué super estadio, señores! ¡Qué estadio tan fantástico! Me encantaría ir a Guadalajara, ya que estos dos estadios están aquí, el Akron y el Jalisco. Tengo que estar allá en algún momento. Qué par de maravillas estos estadios, y el estadio Jalisco particularmente es el estadio que más me encantaría conocer en este país. ¡Qué brutalidad! Los felicito a ustedes, amigos de la ciudad de Guadalajara, por tener estos dos espectaculares recintos y tantísima historia. Así que bueno, no voy a terminar este video sin antes hacer una mención especial, y es que sí, ustedes se estarán preguntando, ¿este man está loco? ¿Este man que se fumó? ¿Por qué no habla sobre el Estadio Azteca? Es el estadio más increíble de México. Bueno, yo he tenido el privilegio de estar allí. Ese estadio era uno de mis sueños desde hace mucho tiempo, y en el año 2015 tuve el privilegio de conocerlo. Y wow, este estadio es brutal, me encantó. No está en este top per se porque ya lo conozco, pero bueno, yo sé que ustedes quieren escuchar sobre él, así que prepárense porque lo que se viene es historia, señores, porque este para mí es uno de los estadios del Olimpo Mundial, y no solamente para mí, sino que ha sido catalogado como uno de los estadios más importantes de la historia del fútbol mundial por muchísimas prestigiosas revistas y muchísimas prestigiosas personas del mundo del fútbol. Así que vamos con este maravilloso estadio. Así que bueno, mi gente, este estadio fue inaugurado en el año de 1966 y a partir de ese momento no ha parado de tener historia increíble. Vamos a comenzar con algunos datos son demasiados, así que cojan sus crispeticas, sus palomitas de maíz y vamos a comenzar con esto. Primero, ha sido remodelado en muchísimas ocasiones, en los años del 85, 99, 2001, 2006, 2013, 2016 y 2020, y seguramente también tendrá alguna remodelación para el Mundial United del 2026, que por supuestísimo será parte de esta competición. ¿Cómo no el Estadio Azteca sin ser parte de esto? Es la casa del Club América de México, el equipo más popular del país norteamericano, y también es la casa de la selección mexicana de fútbol. Este prestigioso estadio ha sido el único... Bueno, yo creo que discrepo un poco. Aclárenmelo ustedes en los comentarios. Algunas fuentes dicen que este es el único estadio que ha acogido 2 finales de Copas Mundiales. Sin embargo, algunas fuentes dicen que simplemente el Azteca, porque en el Maracaná la final del 50 no fue una final como tal. Aclárenmelo ustedes en los comentarios. ¿Solo el Azteca o el Azteca y el Maracaná? ¿Qué piensan? Díganmelo. Este estadio no es un récord, pero es algo que nunca va a tener otro estadio en la historia de la humanidad. Nunca, 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 jamás. Este estadio vio consagrar, antes de Messi y Cristiano, sabíamos que los jugadores más históricos de la historia del fútbol fueron Pelé y Maradona. Y en el 70 Pelé se consagró con Brasil, y en el 86 Maradona con la Argentina, ganando las Copas Mundiales. Es que esto no se puede repetir, esto simplemente es un hito, un hecho que el Estadio Azteca nunca va a perder y que simplemente va a ser prestigio para este recinto por siempre y para siempre. Es el estadio con más partidos de Copa Mundiales, con 19, otro récord, Dios mío, y lo va a seguir aumentando el próximo Mundial United 2026. Es uno de los únicos estadios en el mundo en haber sido sede de la final de unos Juegos Olímpicos, deporte fútbol, y de la final de un mundial, y para colmo 2 mundiales, así que esto también es un dato no menor en lo absoluto. Es un estadio con mucho prestigio por esto también. Este estadio fue inaugurado con una capacidad para más de 110.000 aficionados, y de hecho en algún estadio llegó a tener más de 110.000 aficionados en sus tribunas. Es demasiada gente. Entonces es un estadio que ha sido, digamos, reducido también por temas de comodidad para los hinchas. Sin embargo, sigue siendo un estadio gigantesco, y estoy seguro que es uno de los estadios más grandes del mundo. Debe estar en el top 10 fijo. Fue la sede principal de los Olímpicos del 68 para el deporte fútbol. Obviamente no fue el estadio principal. El estadio principal de estos juegos fue el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, pero para el deporte fútbol el Estadio Azteca fue la sede principal. Fue sede de la final del Mundial Femenino del 71. Albergó 10 partidos del Mundial Masculino del 70, incluyendo el partido del siglo entre Italia y Alemania Federal y la final consagratoria de Pelé. Fue la sede principal de los Juegos Panamericanos del 75. Fue la sede del Campeonato de Naciones de la CONCACAF del 77, siendo la sede de la final. También fue la sede de la final del Mundial Sub-20 del año 83. Para el Mundial de 1986, en él se disputaron 9 partidos, entre los cuales se cuenta un partido de cuartos de final, uno de semis y la final.
la cual consagró a Diego Maradona, venciendo a Argentina 3-2 a la Alemania Federal. También fue la casa del partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, en el cual Maradona marcó el gol más famoso de todos los mundiales, sacándose medio equipo inglés desde la mitad de la cancha, y también marcó el famosísimo y polémico gol de la mano de Dios. ¿Qué más se le puede pedir a este estadio? Dios mío, es que tantas cosas han pasado acá que es que no lo puedo creer. Fue también la final del Mundial Sub-17 del 2011 y ha sido sede de 7 finales de la Conca Champions, de una final de Copa Sudamericana y de una final de Copa Libertadores. Dios, qué envidia, Dios mío, qué envidia. Obviamente envidia de la buena, pero Dios, ya quisiera yo que algún estadio colombiano tuviera al menos un poquitito de la historia que tiene el Estadio Azteca. Yo sé que aquí se me fueron como 5 minutos hablando, pero ese estadio es del Olimpo del fútbol. Ese estadio está entre los 5 estadios más importantes del mundo, en mi opinión y en la de demasiados. Y si tú me dices a mí que es el estadio más importante de la historia del fútbol, por encima del Santiago Bernabéu, del Maracaná o de Wembley, yo te lo respetaría, porque es que con los hitos que se han marcado acá es muy difícil debatirlo. Qué señor estadio, Dios mío. Felicitaciones a la Ciudad de México, particularmente a los hinchas de la América, por este recinto histórico con el que cuentan. Es impresionante. Y bueno, mi gente, este video fue larguito, fue bastante cargado de información, pero lo disfruté muchísimo haciendo la investigación, recorriendo todos estos hitos históricos. De verdad que quedé con muchísima envidia de la buena, envidia de la buena, como decimos en Colombia, no nada negativo, todo lo contrario. Felicitarlos por tanta historia que tienen. Quiero volver a México en algún momento. Solo conocí muy brevemente a la Ciudad de México. Quiero conocer más ciudades, más estadios y más de la gente, que son gente muy especial. Así que bueno, espero en algún momento poder visitarlos y conocer estos hermosísimos estadios y muchos más, porque sé que tienen muchos estadios lindos que se me quedaron por fuera de esta lista. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Y bueno, felicidades a los mexicanos por ese lindo país y esos estadios tan increíbles. Un abrazo, nos vemos.